El análisis de nuestra región en 180 grados, desde otro ángulo. Mire, recuerden ustedes que aquí se elaboró el famoso Plan Máster de privatización del río Magdalena, con 7 represas más fuera de la del Quimbo y de Betania. Pero igualmente se presentó un famoso plan de construir 50 pequeñas centrales hidroeléctricas y se alcanzaron a solicitar 14 a la Corporación Autónoma del Magdalena. De esas 14 represas, ya a través del movimiento de defensa del territorio y de los comités de resistencia que tenemos en los distintos municipios del departamento de Huila, hemos logrado parar definitivamente 13 de las 14. Y el último éxito que nos parece muy significativo es haber logrado que la Corporación Autónoma del Magdalena haya decidido no darle viabilidad a la segunda represa que se tenía prevista sobre el río Baché, que tendría serias implicaciones sobre las poblaciones de esa región y también un atentado gravísimo, no solo con la producción agroalimentaria, sino con los ecosistemas y también contra las poblaciones. Por eso Azoquimbo celebra ese hecho, ese nuevo triunfo, pero hay que decir con mucha claridad, no fue una simple iniciativa como pretenden hacer los medios de la Corporación Autónoma, sino que producto de la resistencia y de los argumentos que sobre todo el Comité por la Defensa del Río Baché presentó no solo a la Corporación Autónoma del Magdalena, sino que lo sustentó en la Mesa Ambiente, Agua y Territorio, que fue creada por decreto 0489 y que ustedes recuerdan, la iniciativa surgió por la resistencia de Azoquimbo y de todos los comités de resistencia contra el plan de privatización del río Magdalena. Quienes hoy están hablando a nombre de la defensa del territorio fueron los mismos que aprobaron el despojo de los campesinos de sus territorios. Fueron los mismos que aprobaron los proyectos como el caso del Quimbo y los mismos que están de acuerdo en que haya más represas en el Huila, que exista fracking y además minería a gran escala. Alguien me dice, pruebas. Sí, voy a colocar una muy clara para que den cuenta. El señor viceministro de Minas, Carlos Cante, este es muy bueno que se sepa en la opinión, nos demandó, él es conservador, nos demandó los acuerdos municipales por medio de los cuales los consejos de distintos municipios prohibieron los proyectos de represa, fracking, minería, porque afectaban el patrimonio ecológico. Y resulta que ese señor que es del Huila, del Partido Conservador, vino ahora y los demandó. Y estamos pendientes de la decisión que tomen en este momento los jueces del departamento del Huila. Pero además ningún sector político de los aspirantes a la Cámara del Congreso, ni el Partido Conservador, ni el Cambio Radical, ni de la Unión Nacional, ni de los liberales y otros sectores se han pronunciado sobre este atentado, precisamente contra lo que nos queda de participación democrática. Pero igualmente otra prueba, el señor que estuvo en la vicepresidencia de la República y que hoy es candidato de Cambio Radical, Vargas Lleras, lanzó el Plan Minero Energético Nacional. ¿Y sabe cuál es la esencia del plan? Que él está dispuesto a que se presente una ley en el Congreso de la República que finalmente suspenda todas las consultas populares en Colombia, porque no se puede permitir que las comunidades y los entes territoriales decidan, porque eso afecta la seguridad jurídica y los intereses de las empresas transnacionales. Entonces miren ustedes si llega Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República, pero los candidatos en el Huila de Cambio Radical
con un cinismo impresionante vienen diciendo que ellos están por no más represas, contra el fracking, contra todo eso, pero cuando llegan allí montan la bancada parlamentaria de Cambio Radical, con los del Partido de la Unidad Nacional, con los liberales, con los conservadores y con otros sectores, y van a continuar con esos proyectos porque todos esos sectores aprobaron los que llaman los proyectos de interés nacional y estratégicos, que son precisamente todos los proyectos o las actividades mineroenergéticas que fueron aprobadas en el plan de desarrollo del presidente Santos. Y yo le hago seguimiento y me encuentro que todos los parlamentarios, especialmente de Huila, votaron los planes de interés nacional y estratégicos para que se continúe con represas, fracking y especialmente en el departamento de Huila. Entonces la pregunta que uno se hace, y ahora se hacen las personas de la resistencia, van el 11 de marzo a votar los huilenses por las mismas personas que finalmente le entregaron los territorios a las transnacionales, como en el caso del Quimbo, o van a tomar una decisión distinta. Y lo digo con mucha franqueza, resulta que nosotros estamos esperando una decisión de votación masiva el 11 de marzo. Es casi una especie de una convocatoria regional, por una sencilla razón, y es bueno que los que me están escuchando lo sepan. Nosotros en estos momentos vamos a intervenir en el Consejo de Estado, donde no han aceptado una demanda de nulidad del proyecto del Quimbo. Ya intervino la ANLA y ENGESA, es la misma cosa, ¿verdad? Y ahora vamos a intervenir nosotros. Entonces, imagínense si todos los huilenses nos van a dar el respaldo el 11 de marzo, vamos a llegar fortalecidos al Consejo de Estado, precisamente para reclamar que por lo menos se cumplan y se paguen las indemnizaciones y las compensaciones a todas las víctimas del proyecto del Quimbo y los daños causados a la región, porque destruyeron la actividad productiva, 5.200 hectáreas, porque destruyeron los ecosistemas, el bosque ripario, las epífitas, porque finalmente acabaron con la pesca artesanal, 5.000 pescadores artesanales en la peor desgracia, y en general 33.000 víctimas que fueron registrados, que solicitaron ser concedidas en el censo. Pero igualmente, los que me escuchan, que siguen siendo incrédulos, es bueno que sepan que la Corte Constitucional está pendiente de una solicitud nuestra donde solicitamos que se declare desacato de la sentencia 135 porque se burlaron del censo que había ordenado la misma Corte Constitucional. Pero además, si esos organismos no intervienen, ya terminamos lo que se llama nuestra intervención ante la jurisprudencia nacional y estamos listos para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington con el propósito de que decida esta Comisión Internacional. Pero resulta que uno de los grandes logros es haber obligado al departamento del Huila para que asumiera también su responsabilidad. Y resulta que a cambio de decir ahora que ha hecho Azoquimbo, que ha tenido logros significativos de esta resistencia como los que acabo de mencionar, mire la situación tan complicada. El señor gobernador del departamento de Huila solicitando que metan a la cárcel a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales porque se burló de todas las solicitudes que unánimemente se hicieron en la audiencia pública de Garzón. Imagínense, se burla del gobernador del Huila, que es a quien le compete, al gobierno que firmó la licencia, a quien le compete garantizar los derechos de las personas, y la gente piensa que los que hemos resistido, Azoquimbo tiene que responder ahora por las compensaciones de las víctimas. Entiéndame, no se equivoquen, pero lo más grave sería que en las próximas elecciones vuelven y votan precisamente por los mismos que aprobaron el Quimbo y van a aprobar las otras actividades mineras en el departamento del Huila. Precisamente una de las razones por las cuales las poblaciones propusieron nuestro nombre para llegar a la Cámara de Representantes
es para que hubiese una voz auténtica que ha estado durante 10 años en la resistencia y que ha tenido logros significativos como avanzar en la sentencia T-135 en la Corte Constitucional, en los estudios, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, en los estudios hechos por la Comisión Internacional de Juristas, en decisiones tan importantes que van a tomar en estos días por parte del Consejo de Estado. Son productos de toda esta resistencia social que se ha vivido. Nosotros comenzamos primero a hacer asambleas y la gente tomó la decisión, la resistencia, dijo: profesor, llegó la hora de que exista una voz auténtica que nos represente, primero. Y lo segundo, la validamos con 58.000 firmas. 58.000 firmas nos dijeron que fuéramos a la Cámara. Ustedes saben lo que nos pasó. Llegamos con la firma y nos pidieron: oiga, pero además tienen que colocar una póliza de 210 millones, es decir, para que no pudiéramos participar, para excluirlo, y eso va contra la Constitución Nacional. Imagínense ustedes, demandamos ante el Tribunal Administrativo del Huila, falló tardíamente a favor nuestro diciendo que no teníamos que pagar esa contraprestación, pero como falló tardíamente, nosotros por fortuna no nos dejamos excluir y finalmente logramos el aval de la UP. Pero mucho cuidado, hay que buscar UP y marcar 101, porque 101 está marcando defensores del territorio. Que no se vayan a equivocar, es decir, las personas tienen que observar muy bien el logo UP y marcar 101 porque somos defensores del territorio. Y entonces ya tenemos listos los 4 proyectos de ley. Ningún movimiento político ha hecho un estudio de 10 años que hemos concertado ya con las comunidades, no solo aquí en el Huila, sino en el país con otras resistencias. Un primer proyecto: prohibir represas, fracking, minería metal, minería a gran escala, y hacer una transición energética hacia otras formas de energía, como la solar, la eólica, etcétera, precisamente para contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero que están generando este terrible calentamiento global y que ha puesto en riesgo la vida. El segundo: el agua es un bien natural común y público. Debe reconocerse como derecho fundamental, esencial, solo para consumo humano y para seguridad alimentaria, como dicen los campesinos: agua que no has de beber, déjala correr. El tercero, muy importante: crear un sistema agropecuario y pesquero que sea territorial, sustentable, que garantice repoblar el campo, generar nuevo empleo y sobre todo reconocer las experiencias de la producción indígena, campesina y afro, que incluso alternativas como la agroecología son las mejores para este país, y además que se declaren de utilidad pública nacional esas actividades contra los tratados de libre comercio, porque hasta el mismo Banco Mundial nos acaba de decir que esas economías son las únicas que garantizan la seguridad alimentaria de calidad en América Latina y la vida. Y el último, que es importante, es que la educación superior debe desarrollar proyectos de investigación científica y técnica que permita asesorar a los campesinos, ¿ya? Que permita desarrollar proyectos como agroecológicos, que permita, por ejemplo, generar carreras como una ingeniería de energías y no de petróleo. Esas son actividades que debemos cumplir los universitarios, pero para eso requerimos que el Estado garantice que toda la educación universitaria pública debe ser de calidad y gratuita para todos los estudiantes, para que ellos se puedan dedicar a la investigación, a contribuir en la resolución de todos estos problemas que en este momento reclama la región cuando se encuentra en alto riesgo, no solo los territorios, sino fundamentalmente el agua y la vida.